Los seres humanos, en esencia, están hechos a imagen de un logos universal, esa fuerza creativa que da forma al mundo a través del lenguaje y el pensamiento. Cuando pronunciamos la verdad, estamos creando un pequeño paraíso aquí mismo, mientras que cuando soltamos mentiras, estamos construyendo nuestro propio infierno. Cada decisión que tomamos no solo nos afecta a nosotros, sino que también inclina el mundo hacia un lado u otro, acercándolo un poco más al cielo, o al infierno. Esa es la carga que acompaña a nuestra existencia, la responsabilidad de cada elección que hacemos a lo largo de la vida. Y es precisamente el miedo a cargar con ese peso lo que está en el fondo del nihilismo posmoderno, de esa desesperanza que lleva a muchos a huir de la verdad y refugiarse en certezas absolutas y rígidas, muchas veces personificadas en ídolos o ideologías totalitarias. Jean-Paul Sartre, uno de los máximos representantes del existencialismo, colocó el concepto de libre albedrío en el centro de su filosofía. Para Sartre, los seres humanos son absolutamente libres para tomar decisiones y, por lo tanto, completamente responsables de lo que llegan a ser. En su obra El existencialismo es un humanismo, declaró célebremente, estamos condenados a ser libres, lo que significa que, por mucho que intentemos evitarlo, siempre estamos obligados a tomar decisiones, y esas decisiones nos moldean. Por eso, incluso cuando nos negamos a elegir, estamos eligiendo. Rechazar una responsabilidad, seguir la inercia, mantenernos en una rutina o dejar que otros decidan por nosotros, todo eso también es una elección, y cada elección conlleva sus consecuencias. No hay refugio posible frente al peso de nuestra libertad. Sartre no plantea la libertad como un privilegio placentero, sino como una carga inevitable que nos arroja al vértigo de tener que crear sentido en un mundo que no lo da por sí mismo. Por eso, la evasión de la toma de decisiones, ya sea mediante distracciones, dependencia emocional, estructuras autoritarias o mecanismos neuróticos, no elimina la responsabilidad, solo la posterga y, en muchos casos, la agrava. Huir de nuestras decisiones es, en realidad, negar nuestra humanidad. Como diría Sartre, al definirnos en nuestras acciones, cada decisión nos revela y nos construye. Somos, al fin y al cabo, lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esto nos lleva a pensar en algo fundamental, la elección. Aun en situaciones aparentemente menores o cotidianas, elegimos constantemente cómo posicionarnos frente al mundo. Podemos optar por responder con confianza o con inseguridad, por hacernos valer o permitir que otros nos pasen por encima. Esta interacción se observa incluso desde la infancia. Los niños exploran los límites de los adultos, tantean su entorno para ver hasta dónde pueden llegar. En ese acto existe ya una confrontación con la libertad del otro, una puesta a prueba de su decisión. De algún modo, elegir implica siempre trazar un límite, afirmar nuestra existencia frente a los demás. Muchas personas permanecen durante años en el mismo trabajo sin cuestionarse por qué continúan ahí. Aunque en algunos casos logran pequeños ascensos, a menudo siguen realizando tareas repetitivas y monótonas. Estos empleos pueden pagar las cuentas, pero no alimentan el alma ni estimulan la mente. En tales circunstancias, la persona se vuelve una pieza más dentro de un engranaje que gira sin propósito. Cuando alguien decide renunciar, muchos lo tildan de irresponsable o temerario, pensando que perderá estabilidad económica. Sin embargo, lo que realmente busca esa persona es un trabajo que le brinde sentido, motivación y felicidad. Este temor a dejar lo conocido es una elección. Muchas personas no se atreven a explorar nuevas opciones por miedo a que lo que han elegido sea lo mejor que puedan lograr, así que permanecen estancadas. Con el tiempo, esto desgasta la confianza, generando sentimientos negativos, vicios y odio hacia uno mismo. Esa frustración acumulada puede desbordarse hacia el entorno familiar, aparecen el maltrato, el rechazo y en muchos casos la ruptura. Se ha observado que muchas de las personas que se sienten atrapadas en este tipo de trabajos terminan divorciándose en menos de 10 años. Esto ocurre porque hacen algo que no querían, pero se sienten sin salida. Cuando alguien consigue un buen empleo, suele comenzar a comprar una casa, un auto, ropa costosa y a planear viajes para sus hijos. Pero pronto se ve forzado a sostener ese nivel de vida, quedando atrapado en una prisión que él mismo ha construido. Esa cárcel tiene un nombre: responsabilidad autoimpuesta. Si no está dispuesto a tomar decisiones difíciles para salir de esa situación,
por su propio bienestar y el de quienes lo rodean, permanecerá atrapado. Muchas personas creen que elegir el dinero es siempre lo más inteligente, pero la realidad demuestra lo contrario. Hay quienes ganan grandes sumas, y aún así, odian su vida y su trabajo. Por otro lado, hay personas humildes que trabajan en empleos sencillos y disfrutan lo que hacen porque les gusta conocer gente, conversar y entender diferentes estilos de vida. Ese es un aspecto que muchos han olvidado y al que valdría la pena volver. Abrirse al mundo, ya sea con una conversación sincera, explorando nuevas ideas o cambiando de entorno, permite descubrir que existen otras formas de vivir, más allá de lo que comúnmente se enseña o promueve. Uno de los grandes problemas del mundo moderno es que muchas personas apenas han salido de su entorno, y cuando lo hacen, suelen visitar solo destinos turísticos superficiales. Conocen hoteles, no culturas, reciben sonrisas que buscan propinas, no diálogos auténticos ni realidades profundas. Así, se pierde la oportunidad de entender la verdadera esencia de un lugar y de conectar con quienes realmente necesitan ser vistos. Desde la infancia es difícil tomar decisiones porque se está expuesto a muchos miedos y presiones. Crecer dentro de una burbuja donde todos repiten lo mismo puede atrapar a las personas en un círculo cerrado, mientras que conocer el mundo desde distintas perspectivas permite liberarse de esa visión limitada. Es curioso cómo la sociedad ha desarrollado ese miedo a lo desconocido, cuando precisamente ahí está la belleza, en lo que aún no se conoce. El problema actual es que la sociedad fomenta que las personas se vuelvan derrotistas, que no quieran explorar ni el mundo ni a sí mismas, porque les han enseñado que todo es malo. Por eso, la confianza en uno mismo es tan crucial. Quienes tienen seguridad personal no se dejan arrastrar tan fácilmente por la presión del grupo. La falta de confianza es una debilidad que gobiernos y sistemas aprovechan para manipular a la gente. Muchas personas no quieren estudiar ni pensar por sí mismas, prefieren que alguien les diga qué hacer. Pero aceptar ciegamente que esa es la única forma limita el crecimiento y la búsqueda de mejores soluciones. Esto también se ve en el trabajo. Cuando alguien con experiencia ofrece una mejor manera de hacer algo, a veces el ego hace que se rechace la propuesta, simplemente porque implica cuestionar métodos antiguos o la autoridad. Al final, muchas personas terminan resignándose a actuar de manera ineficiente o perjudicial, y acaban odiándose a sí mismas por no haberse defendido ni haber buscado un cambio. Cuando algo malo sucede y se veía venir, la responsabilidad es propia por no haber elegido actuar diferente. Por eso, la elección es el poder más grande que tiene cada persona. Aunque parezca difícil, siempre existe una posibilidad para decidir cómo actuar y qué camino tomar. Y, en última instancia, si el camino del crecimiento espiritual, aunque difícil, está abierto a todos, ¿por qué muy pocos eligen recorrerlo? A esta pregunta se refería Cristo cuando dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No importa el estado actual de nuestra vida o los problemas que enfrentamos, todos tenemos la capacidad de transformarnos, de superar nuestras dificultades y avanzar hacia el ideal de una salud psicológica plena. Sin embargo, la mayoría no ejercemos esta capacidad, más bien, dejamos nuestros problemas sin resolver y permanecemos atrapados en una mediocridad que nos sitúa muy por debajo de nuestro potencial y nos expone al riesgo de enfermedades mentales. Una de las principales señales de sabiduría es la capacidad de aceptar que la vida es difícil, que los problemas son inevitables y que el sufrimiento es ineludible. Otra señal de sabiduría es entender que si enfrentamos nuestros problemas y trabajamos para resolverlos, sufriremos, pero será un sufrimiento con sentido y promotor de crecimiento psicológico. Sin embargo, muchos de nosotros carecemos de estas marcas de sabiduría. En cambio, nos aferramos a la esperanza ilusoria de que si logramos hacer suficiente dinero, conocer a la persona adecuada, o conseguir el trabajo ideal, entonces la vida será fácil. También intentamos evadir nuestros problemas mediante diversas tácticas de evitación, culpamos a otros o a las circunstancias sociales, postergamos la acción esperando que los problemas desaparezcan, nunca tomamos decisiones, nos engañamos negando que tenemos dificultades o recurrimos al alcohol, las drogas o al uso compulsivo de la tecnología para escapar de la conciencia de nuestros problemas y adormecer el sufrimiento que los acompaña. Algunos de nosotros llegamos a extremos extraordinarios para evitar nuestros problemas y el sufrimiento que causan, alejándonos de todo lo que es claramente bueno y sensato para intentar encontrar una salida fácil,
construyendo las fantasías más elaboradas en las que vivir, a veces hasta la total exclusión de la realidad. Intentamos rodear los problemas en lugar de enfrentarlos directamente, intentamos salir de ellos en lugar de sufrirlos y atravesarlos. Este intento de evitar los problemas y hallar una salida fácil al sufrimiento está condenado al fracaso. No solo nos conduce a fantasías y delirios, sino que agrava nuestras dificultades y nos hace susceptibles a un tipo de sufrimiento neurótico y carente de sentido que es central en muchas formas de enfermedad mental. Esta tendencia a evitar los problemas y el sufrimiento emocional inherente a ellos es la base primaria de todas las enfermedades mentales humanas. En las palabras concisas y profundas de Carl Jung, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Pero el sustituto mismo, en última instancia, se convierte en algo más doloroso que el sufrimiento legítimo que se intentaba evitar. La neurosis en sí misma se convierte en el mayor problema, y fieles a ese patrón, muchos intentan evitar también ese nuevo dolor, construyendo capa tras capa de neurosis con tal de no enfrentar una decisión. Cuando evitamos el sufrimiento legítimo que surge de enfrentar los problemas, también evitamos el crecimiento que esos problemas exigen de nosotros. Es por esta razón que, en la enfermedad mental crónica, dejamos de crecer y quedamos estancados. Solo existe una forma de romper con este bucle de indecisión y sufrimiento neurótico propio de las enfermedades mentales: soportar el sufrimiento legítimo que forma parte de aceptar nuestros problemas y trabajar activamente para resolverlos. Para aumentar nuestra capacidad de soportar el sufrimiento, es útil recordar que este no es nuestro enemigo, sino el mejor de los maestros. Aquello que duele, instruye, como dijo Benjamin Franklin, o como observó el trágico griego Esquilo hace 2500 años, los dioses han decretado solemnemente que solo del sufrimiento nace la sabiduría. Cuando dejamos de huir y de adormecernos frente a nuestro sufrimiento, este nos muestra en qué estamos fallando en la vida, abre nuestros ojos a la magnitud de nuestros problemas y a la necesidad de cambiar. Por eso, M. Scott Peck, un psiquiatra y autor estadounidense, consideraba la depresión como un síntoma saludable, que solo se vuelve patológica cuando intentamos reprimirla y evadir los cambios de vida que su presencia exige. Como explicó, los síntomas depresivos son una señal para el individuo que sufre de que algo no está bien con él o ella, y que es necesario hacer ajustes importantes. La depresión es un fenómeno normal, y básicamente saludable. Otro beneficio de soportar el sufrimiento, en lugar de evitarlo y enmascararlo, es que llega un punto en que el desgaste nos impulsa con fuerza a tomar decisiones, con la intención de resolver, de una vez por todas, los problemas subyacentes. Al cruzar este umbral del sufrimiento, suele volverse más fácil dejar atrás los malos hábitos y las conductas autodestructivas, y cultivar la disciplina necesaria para avanzar en una dirección vital y constructiva. Nietzsche utilizó este umbral del sufrimiento como un catalizador para erradicar algunos de sus hábitos más dañinos, y como escribió: en efecto, desde lo más profundo de mi alma estoy agradecido por toda mi miseria y enfermedad, porque tales cosas me dejan 100 puertas traseras por las cuales puedo escapar de hábitos permanentemente malos. Si el sufrimiento es lo que nos empuja a tomar decisiones y enfrentar nuestros malos hábitos y problemas, entonces no nos quedará más opción que luchar y atravesar ese mismo sufrimiento para poder superarlos. Pero, a diferencia del sufrimiento neurótico que genera estancamiento y una vida desperdiciada, este tipo de sufrimiento es constructivo, ya que conduce al crecimiento personal y psicológico. Como observó Peck, es a través del dolor de enfrentar y resolver problemas que aprendemos. Es en este proceso completo de afrontar y resolver problemas donde la vida adquiere sentido. Los problemas llaman a nuestro valor y nuestra sabiduría, de hecho, crean nuestro valor y nuestra sabiduría. Es solo gracias al dolor de los problemas que crecemos mental y espiritualmente. Las personas sabias aprenden no solo a no temer, sino incluso a dar la bienvenida a los problemas y al dolor que estos traen consigo. Dos de las figuras más sabias de la historia, Buda y Jesús, aprovecharon el dolor inherente a sus problemas para ascender a un nivel elevado de conciencia, marcado no solo por una profunda capacidad para soportar el sufrimiento, sino también para experimentar una alegría desbordante. Una medida, y quizás la mejor medida, de la grandeza de una persona es su capacidad de sufrir. Y, sin embargo, los grandes también son alegres, y esa es la gran paradoja. Los budistas suelen pasar por alto el sufrimiento de Buda,
y los cristianos olvidan la alegría de Cristo. Pero Buda y Cristo no eran hombres distintos. El sufrimiento de Cristo al soltar desde la cruz y la alegría de Buda al soltar bajo el árbol Bodhi son en esencia una misma experiencia. Pero no es solo la tendencia a evitar el dolor de nuestros problemas lo que nos encierra en una vida mediocre y mentalmente enferma. También está nuestra pereza, pues como escribió la psicóloga Marie-Louise von Franz, cuando las personas intentan evadir los problemas, primero hay que preguntar si no es simplemente por pereza. Jung dijo una vez, la pereza es la mayor pasión de la humanidad, incluso mayor que el poder o el sexo. Scott Peck definió la pereza como la fuerza de la entropía manifestándose en la vida de todos nosotros. En el mundo externo, la entropía es la tendencia de los sistemas a degenerar en un estado desordenado y estancado, mientras que, en el mundo interior de la psique, es la fuerza de la pereza la que engendra desorden y estancamiento. La pereza es tan común y omnipresente que Peck la llamó el único y verdadero pecado original, o como escribió, durante muchos años encontré el concepto de pecado original sin sentido, incluso objetable. Sin embargo, gradualmente me fui dando cuenta de la naturaleza ubicua de la pereza. El pecado original sí existe, es nuestra pereza. Es muy real, de hecho, algunos de nosotros podemos ser menos perezosos que otros, pero todos somos perezosos en alguna medida. No importa cuán enérgicos, ambiciosos o incluso sabios podamos ser, si realmente miramos dentro de nosotros mismos encontraremos la pereza acechando en algún nivel. Es la fuerza de la entropía dentro de nosotros, empujándonos hacia abajo y manteniéndonos separados de nuestra evolución espiritual. Muchos protestarán diciendo que no son perezosos, pues trabajan largas horas y en su tiempo libre se ocupan de tareas domésticas, comparten con amigos y familia, y descansan. Pero como señala Peck, la pereza adopta formas que van más allá del simple número de horas dedicadas al trabajo o a las responsabilidades con los otros. De hecho, una de las principales formas que toma la pereza es el miedo. Aunque muchos de nosotros decimos querer cambiar, tomar decisiones, crecer, tener éxito, o incluso alcanzar la grandeza, a menudo tememos al desarrollo más de lo que lo deseamos, simplemente porque requiere una enorme cantidad de trabajo y esfuerzo. Esta conexión íntima entre miedo y pereza explica por qué la mente inconsciente inventa maneras ingeniosas de justificar la pereza. Por ejemplo, nos decimos a nosotros mismos que nuestra pereza no es realmente pereza, sino simplemente el deseo de relajarnos y disfrutar la vida, una especie de hedonismo refinado. O como escribe Peck, en las primeras etapas del crecimiento espiritual, las personas suelen ser en gran parte inconscientes de su propia pereza. Esto se debe a que la parte perezosa del yo, como el diablo que quizá realmente es inescrupulosa y se especializa en disfraces traicioneros. Oculta su propia pereza bajo toda clase de racionalizaciones, las cuales la parte del yo que está creciendo aún es demasiado débil para ver con claridad o combatir. Nietzsche también identificó la pereza como una fuerza psicológica entrópica con cualidades diabólicas, y recomendó un enfoque alegre para superarla. Cuando vemos a través de nuestras racionalizaciones y tomamos conciencia de nuestra pereza, en lugar de sentirnos culpables, deberíamos reírnos de ella al reconocer que es una parte natural de la naturaleza humana. Luego deberíamos recordarnos que la verdadera felicidad no se encuentra en maximizar el tiempo dedicado a actividades de ocio pasivas, más bien, es un subproducto del esfuerzo voluntario en pos del crecimiento individual y de metas significativas. En Así habló Zaratustra, Nietzsche llamó a la fuerza entrópica de la pereza el espíritu de la gravedad, y escribió: y cuando vi a mi diablo, lo encontré serio, meticuloso, profundo, solemne. Era el espíritu de la gravedad. Por su causa todas las cosas se arruinan, no por la ira, sino por la risa lo matamos. Aprendí a caminar, desde entonces he corrido. Aprendí a volar, desde entonces no necesito que me empujen para moverme. Ahora soy ágil, ahora vuelo, ahora me veo debajo de mí, ahora un Dios danza dentro de mí. Soportar el sufrimiento legítimo que acompaña al hecho de enfrentar y resolver problemas individuales, y ejercer un esfuerzo alegre y voluntario para superar el pecado original de la pereza, constituye el camino menos transitado y la vía para escapar de la mediocridad y de las enfermedades mentales tan comunes en nuestra época. Algunos pueden considerar que este consejo es demasiado general y desear un plan más específico y personalizado para superar sus problemas, pero como advierte Peck,
Muchos, por su conformismo, dependencia, miedo y pereza, buscan que se les muestre cada centímetro del camino y que se les demuestre que cada paso será seguro y valdrá la pena. Pero esto, de manera desafortunada, no puede hacerse, pues el viaje del crecimiento espiritual requiere coraje, iniciativa e independencia de pensamiento y acción. Aunque las palabras de los profetas están disponibles, el viaje debe ser recorrido en soledad. Ningún maestro puede llevarte allí, no existen fórmulas preestablecidas. Porque, como dijo Nietzsche en una de mis frases favoritas, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo.